Una familia de muchos hijos semejantes a Jesús, llevando su palabra en unidad y gracia al mundo que el Padre tanto amó. Hola, te saludo con la paz de Cristo, con la gracia y la verdad de Jesucristo. Y quisiera hoy preguntarte, hacerte una pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Dónde reina Él? Y hay algunas esferas donde Jesús debe reinar en nosotros, debe reinar en nuestras vidas, debe reinar en la iglesia, reina en la iglesia y reina en el universo. ¿Sabías que hay dos reinos? Todos los hombres vivimos en distintos países según normas, según hábitos, costumbres, preferencias. Incluso hay leyes diferentes entre distintos países, incluso entre las mismas familias a veces hay preferencias entre una y otra por algunas cosas. La Biblia dice en Colosenses 1, 12 al 14, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, en la cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué es un reino? Bueno, es una forma de gobierno, donde hay un rey y hay súbditos. Así hay dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz, donde cada uno tiene su rey y cada uno tiene sus súbditos. En el reino de las tinieblas reina Satanás y en el reino de la luz reina Jesús. ¿Dónde empezó todo esto? Todo esto empezó cuando Satanás quiso tener su propio reino. Y le dijo a Dios, yo quiero ser como tú, quiero ser como el Altísimo, poner mi trono al lado del tuyo. Y ahí empezó el reino de Satanás. Satanás se rebeló contra Dios e hizo su propio reino. Ahora bien, ¿qué pasó con la humanidad? Bueno, Adán fue creado en el reino de Dios, en el reino de la luz. Pero un día Satanás se presentó ante Eva y le propuso salir del reino de Dios y vivir en el reino de las tinieblas. Y le dijo, con que Dios te ha dicho que no comas de este árbol. Lo que le propuso es, vení a vivir a mi reino. Salí del reino de la luz y vení a vivir a mi reino. Y Adán y Eva aceptaron. Y pasaron de vivir del reino de la luz al reino de las tinieblas. Y desde entonces todos los hombres y mujeres que nacemos en el reino de las tinieblas. Por esto necesitamos ser trasladados al reino de la luz. Y esto es lo maravilloso de la conversión, donde Dios nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz y nos libra del poder de su rey y de las influencias de su rey. Por eso es que cuando estamos en el reino de la luz ya no estamos influenciados por las tinieblas, ni el rey de las tinieblas tiene más poder sobre nosotros. ¿Cómo ocurre esto cuando voluntariamente decidimos pasar al reino de la luz? A veces en nuestra vida Jesús parece un rey decorativo. Hay muchas naciones en el mundo que tienen reyes hoy día. Por ejemplo, el Reino Unido, con la famosa reina Isabel, que hace muchos años que es reina, y ella recibe toda la gloria, toda la pompa, todo el honor, pero en realidad las decisiones de gobierno no pasan por ella. Ella tiene una cámara de ministros, un primer ministro, una serie de legisladores, una cámara que es la que gobierna. Pero ella no toma las decisiones. Así también pasa algo similar en nuestras vidas, donde somos capaces de alabar a Dios, de hacer cosas para Dios, pero las decisiones las sigo tomando yo. Yo sigo viviendo según mis deseos y no según los deseos del rey. Y así Jesús a veces es solamente un rey decorativo en nuestra vida. No debe ser así, Él debe ser el Señor de nuestra vida.
Así como los reinos tienen banderas, idiomas y leyes, también las tiene el reino de Dios y el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas tiene esta bandera. En Efesios 2:3, Pablo dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. La ley del reino de las tinieblas es que yo puedo vivir en mis propios deseos, puedo hacer mi propia voluntad, el deseo de mi naturaleza caída. Aunque no siempre es malo, pero siempre está este deseo de hacer lo que yo quiera, lo que a mí me da la gana. Vivir a la luz de lo que a mí me parece, de lo que a mí me guste o de lo que a mí me convenga. Y es precisamente esto lo que atrajo a Adán y a Eva. Cuando Satanás los tentó, les dijo, ustedes van a vivir como quieran. Ya no van a dar cuenta a nadie. Ustedes van a poner su propia ley. Y esta es la ley del reino de las tinieblas, la ley que propone Satanás. En mi reino podés hacer lo que quieras. ¿Querés ser deshonesto? ¿Qué problema hay? ¿Querés mentir? ¿Qué problema hay? ¿Querés engañar? ¿Qué problema hay? En mi reino podés hacer lo que vos quieras. Todo está permitido, todo está bien. Podés vivir como quieras. ¿No vive así hoy la sociedad? ¿No vive hoy así el mundo? Haciendo lo que quiere. En cambio, en el reino de la luz hay una ley. Y la ley se resume en vivir como Jesús quiere. Vivir como Jesús manda. Ya no vivo como yo quiero. Ya no rijo mi propia conducta, sino que ahora mi conducta es regida por Cristo. Mi voluntad está rendida a Él. Ya no trazo mis propias normas, sino que tomo las normas de Él y las hago mías. Uno podría pensar que si vivo como otro quiere y no como yo quiero, no sería feliz o no tendría paz. Bueno, déjame decirte que no hay nada mejor que vivir como Jesús quiere. Porque solo es ahí donde nuestro interior, donde nuestra alma, nuestro espíritu encuentra paz, se encuentra satisfecho, se encuentra pleno. Porque cuando yo vivo como yo quiero, siempre me falta algo. Parece que nunca logro estar en paz. Se parece a esas ratitas de laboratorio, ¿viste? Que le ponen la comida delante y una ruedita. Y le hacen correr y nunca alcanza lo que quiere. Y corre, y por más que se esfuerza, siempre no alcanza. Y así cuando nosotros vivimos como nosotros queremos, parecemos como estas ratitas. Corremos y nunca alcanzamos. En cambio, vivir en el reino de la luz me hace estar satisfecho, me hace estar pleno, llena mi alma y mi espíritu. Los reinos también tienen idiomas. Y el idioma del reino de las tinieblas, vieron que uno puede identificar a las personas de acuerdo al idioma, a las tonadas. Acá en nuestra Argentina tenemos varias provincias con diferentes tonadas y uno puede decir este es tucumano, este es cordobés, este es de Buenos Aires y así cada uno con su tonada en particular, ¿no? Y en el reino de las tinieblas también hay un idioma, también hay un lenguaje. ¿Y saben cuál es el lenguaje? Es el lenguaje de la queja. He hecho algunos, entre comillas digo, experimentos. Me subo a un taxi y le digo al taxista, qué calor, ¿no? ¿Cómo está la economía? Y este hombre empieza a hablar y se queja desde el clima hasta el último político, recorriendo toda la historia. ¿Por qué? Porque hay queja. Una vez estaba en un embotellamiento y ya habían pasado varios minutos, un semáforo, y todos estaban en silencio. Y digo, a ver, voy a probar si toco bocina, ¿quién más toca? Toqué bocinas y hubo una catarata de bocinas que duró 2 o 3 minutos. ¿Por qué? Porque disparé la queja en los demás.
Y así es que la queja está en todos lados. La queja la puedes encontrar en el trabajo, a veces en medio de los hermanos. La queja está expresando este descontento, disconformidad, oposición, es un rezongo y surge casi espontáneamente cuando hay dificultades. Pero hay que tener cuidado, porque cuando uno se está quejando, no se está quejando contra la situación, sino se está quejando finalmente contra Dios. Y por culpa de la queja, el pueblo de Israel, esta primera generación que salió de Egipto, no entró en la tierra prometida. Se quejó más de 10 veces delante de Dios, y Dios escuchó la queja. Pero cuando uno viene al reino de la luz, nuestro idioma cambia. Es totalmente contrario. En Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El lenguaje del reino de la luz es dar gracias en todo. La voluntad de Dios es que demos gracias en todo. Qué loco suena esto, ¿no? Dar gracias porque perdí el trabajo. ¿Por qué? Porque el Señor reina. Y yo estoy en su reino. Y por lo tanto Él tiene el control de todo. No hay nada que a Él se le escape. La Biblia dice que tenemos los cabellos de nuestra cabeza contados. Que no cae ni un pajarito en tierra sin que Dios lo sepa. ¿Cuánto valemos más nosotros? A veces nuestra respuesta a la adversidad no debería ser la queja, sino al contrario, debería ser dar gracias a Dios. A veces cuando sufrimos queremos saber la causa. Y parece que si sabemos la causa, nuestro dolor se aliviaría. O saber el propósito de por qué sufrimos. Y a veces lo único que hacemos es enredarnos en nuestros pensamientos, intentando buscar respuestas, y casi nunca la encontramos. Y la verdad que creo que aunque las encontremos, no nos darían el consuelo, no llegarían a satisfacernos totalmente. Pero podemos estar seguros de que Dios permite todo sufrimiento. Y aunque tal vez no sepamos nunca la razón o no tengamos claro el propósito, Dios está al control de todo. Además, los problemas del sufrimiento no todos son resueltos en esta vida. Porque nuestra esperanza está en la resurrección, nuestra esperanza está en el regreso de Jesús. Cuando Él viene nuevamente y acaba con todo sufrimiento, con toda muerte, con toda injusticia. Dios está cuando sufrimos. Él nunca se alejó de nosotros. ¿Recuerdan los amigos de Daniel en el horno de fuego? Ellos no lo veían, pero Dios estaba allí. El rey Nabucodonosor dijo, ¿no echamos a 3? ¿Cómo yo veo que hay un cuarto ahí adentro? Y el cuarto se parece al Hijo del Hombre. O cuando Job sufrió, Dios estaba allí. Y de seguro Dios está cuando sufrimos. A veces debemos aceptar el consuelo de Dios, el consuelo que Dios nos da, que no siempre es lo que yo quiero. Dios consoló a José, dándole hijos y poniéndolo como gobernador de Egipto. O a Pablo le dijo, bástate mi gracia, no quitó su dolor. Pero a veces no siempre, como digo, el consuelo que Dios nos da es el que yo quiero o el que yo pienso. Pero hay algo tan maravilloso en la capacidad del Señor para hacernos olvidar nuestro dolor y para que todas las cosas que nos han hecho sufrir obren y nos ayuden para bien. Esta es la capacidad que Dios tiene, de hacer que nuestro sufrimiento obre para bien. Los reinos también tienen banderas. Y la bandera del reino de las tinieblas es el egoísmo. Todas las banderas identifican, ¿no? Uno puede ver una bandera y decir, es de este país o es del otro. Y esta bandera del reino de las tinieblas es el egoísmo, el individualismo. No voy a hablar mucho de esto porque me parece que todos sabemos qué es ser egoísta.
porque todos somos o hemos sido egoístas, lo hemos practicado al egoísmo, o lo hemos sufrido, donde yo me preocupo por mí mismo, donde yo soy el centro de mi vida. Pero la bandera del reino de la luz, esta bandera es el amor. Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. El mundo nos va a identificar cuando haya amor entre nosotros. Sin duda el amor es el combustible de la unidad, es como la sangre que recorre todo el cuerpo y que llega a cada rincón y lleva los oxígenos y nutrientes que necesita el cuerpo. Así es el amor. Se habla entre los cristianos que debemos amarnos como una familia, o que somos una familia. Yo digo que este amor es bueno, pero no sé si logra unirnos. Lleva tal vez a que pasemos buenos tiempos juntos, a que nos tratemos amablemente, a que haya acercamiento, pero me parece que queda un poquito corto para el mandamiento nuevo de Jesús. Porque Jesús no habla de un amor general, no habla como amar al pobre o amar a cualquier persona, que es algo que sí debemos hacer, pero Jesús está hablando de otra cosa aquí. Esto a veces nos parece fácil, amar a personas que no conocemos, pero amar a mi hermano, al cual conozco, a veces parece un poco más difícil, ¿no? Pero es la única manera en que el mundo se va a dar cuenta de que somos hijos de Dios. El amor entre nosotros es el que muestra que somos discípulos de Jesús. Este amor es el que nos tiene que caracterizar. La actitud para esto es que debemos estar dispuestos a obedecer lo que Jesús nos pide. Es como cuando vas al supermercado. Todo lo que pones en el carrito es porque estás dispuesto a pagarlo. Si no, no lo llevarías a la caja, ¿verdad? Si vos no estás dispuesto a pagar algo, no lo llevas. Bueno, acá tenemos que estar dispuestos a ser obedientes y a amar a Jesús, a amar a nuestros hermanos con el amor que Dios nos da. Digo yo, este amor a veces debería manifestarse con un sentido de pertenencia. En Filipenses 4:1 dice: hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía. ¿Cómo habla Pablo de los hermanos? Deseaba a los hermanos, tenía gozo, para él los hermanos eran su corona. Te quiero poner un ejemplo de lo que pasa en el cuerpo natural. Los médicos llaman algo que se llama dolor fantasma. Hay personas que por distintas enfermedades, por ejemplo, deben amputársele a alguno de los miembros, por ejemplo su pierna. Saben que estos pacientes, una vez que se les amputan las piernas, por varios meses y a veces años, estos pacientes siguen percibiendo el dolor en la pierna que no la tienen. Y por eso se llama dolor fantasma. Y uno dice: ¿pero cómo? Si no tiene la pierna, aún le duele como si la tuviera. ¿Por qué? Porque hay un sentido de pertenencia. Y creo que esto debe estar entre nosotros. Este sentido de pertenencia, este es mi hermano. Este me pertenece. Y cuando él no está, yo sufro. Debe manifestarse entre comunión con cada uno de nosotros. Debemos tener esta comunión, así como la tiene el cuerpo. Cada uno de los órganos constantemente se comunica y cada uno sabe qué le pasa al otro. Y esto hacen para mantener el bienestar del cuerpo. Por eso cuando un órgano se enferma, ¿saben qué hacen los otros? Lo ayudan. ¿Para qué? Para mantener el bienestar del cuerpo. Y en este amarnos los unos a los otros no hay individualismo. No hay el que yo me sienta mejor que otros.
es mi hermano. Cuando venimos al reino de Dios hay algunos comportamientos que comienzan a suceder cuando nos dejamos gobernar, cuando Jesús comienza a ser el Señor de nuestra vida. Como dijimos, la iglesia, el rey es Jesús, ¿no? Y nosotros somos sus súbditos. Y así como el cuerpo tiene una cabeza, la iglesia también tiene una cabeza, y la cabeza es Cristo. Así también Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y todo este cuerpo funciona de manera coordinada con la cabeza. Sabes que la lengua tiene 17 músculos. Y para que podamos hablar, cada uno de estos músculos se contrae de manera coordinada. Para que podamos expresar algunas palabras, unos músculos se contraen, otros se relajan. Para que podamos expresar otras palabras, esos músculos que estuvieron relajándose, ahora se contraen y los otros se relajan. ¿Quién lo hace todo esto? El cerebro. El cerebro coordina todo este movimiento y esto nos permite expresar palabras. Y esto nos permite esta coordinación perfecta. Nosotros como cuerpo de Cristo debemos actuar de este modo. Actuar de un modo coordinado con la cabeza para que podamos transmitir el mensaje correcto. Para que esta armonía ocurra de tal modo que otros vean a nosotros en Jesús. Hay algunas situaciones prácticas en la vida real. Cuando entramos al reino de Dios y Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Y uno es que Jesús es el Señor de mi voluntad. Como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que poner nuestra voluntad bajo la voluntad de Cristo. En Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La Biblia dice que había como 3.000 personas. En ese momento, 3.000 personas pusieron su voluntad bajo la voluntad de Cristo. ¿Y qué hicieron? Se bautizaron y recibieron el Espíritu Santo. ¿Cuántas voluntades hay en un reino? ¿Cuántas voluntades hay en un cuerpo? Y hay una sola. Cuando nos unimos al cuerpo de Cristo, dejamos de actuar de manera independiente y comenzamos a actuar como Dios quiere, como Jesús quiere. O dejamos de actuar de manera dual. Hay una vieja novela inglesa del año 1886 que cuenta el caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. Ambos eran la misma persona, pero con conductas diametralmente opuestas. Uno era un respetado científico, el Dr. Jekyll, y el otro, el Sr. Hyde, era un osado criminal, capaz de cometer los crímenes más horrorosos. En donde este hombre de noche se convertía en este asesino y salía a cometer sus crímenes. Y de día era el famoso Dr. Jekyll. Hoy día hay otras creaciones parecidas, ¿no? Que ustedes las pueden ver en el cine, como El Increíble Hulk, donde está el Dr. Banner y Hulk. Uno amable y el otro un destructor. Cuando tenemos este comportamiento dual, cuando no ponemos nuestra voluntad rendida al Señor, somos como estos. Podemos ser muy amables, orar por otros, bendecirlos, pero podemos llegar a nuestro hogar y maltratar a nuestra esposa, a nuestros hijos, o si alguien se me cruzó en el tráfico, le digo cada cosa. Pero cuando Cristo es el Señor de mi voluntad, hay una sola manera de vivir, y es conforme a su voluntad y no conforme a mis deseos. Tenemos que dejar que Jesús sea el Señor de nuestra voluntad. Jesús también debe ser el Señor de nuestro tiempo. En Hechos 2:46
Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. De pronto estas 3.000 personas que tenían otro hábito, otro ritmo, tuvieron que cambiar su ritmo. Es que cuando conocemos al Señor y lo tomamos como el Señor de nuestra vida, tenemos que cambiar nuestro ritmo, tenemos que cambiar nuestro tiempo, el programa de nuestra vida, porque ahora el tiempo es del Señor. ¿Qué es el tiempo? El tiempo es la vida que va transcurriendo acá en la tierra. Muchas veces he escuchado, no tengo tiempo. Y la verdad es que todos tenemos el mismo tiempo. Nadie tiene más tiempo que otro. Lo que pasa es que a veces nuestras prioridades son diferentes. La gente en general está envuelta en este ritmo de el dinero, del bienestar, el auto que voy a comprar. Y entonces dices, no tengo tiempo. Lo que pasa es que el tiempo lo tenés ocupado en otras cosas. En Mateo 22, 14 Jesús cuenta una parábola donde habla de un rey que invita a unas bodas. Y Jesús comienza diciendo que el reino de los cielos es semejante, es parecido a una fiesta de bodas. Y vemos cómo este rey hace una fiesta de bodas, se casa a su hijo y manda a invitar a determinadas personas. Pero los invitados tienen diferentes reacciones. Unos no quieren ir, otros dicen no, estoy ocupado, otros muestran indiferencia, otros se burlan de la invitación del rey, otros persiguen y matan a los mensajeros del rey. ¿Qué pasó? No tenían tiempo para el rey, no vivían para el rey. Por eso les faltaba el tiempo para ir a la boda. Muchas veces decimos me falta tiempo, pero en realidad lo tenemos desordenados. Cuando no ordenamos el tiempo podemos decir no tengo tiempo para Dios, pero Dios tiene que ser el Señor de mi tiempo. Cuento algo cuando estudiaba y a veces tenía que ir a reuniones especiales como retiros, 2, 3 días de retiros. Decía, bueno, ¿cómo hago para ganar el tiempo? Lo que hacía era semanas antes cambiaba mi ritmo de estudio. Estudiaba más para ganar el tiempo. Y esto me permitía no atrasarme. ¿Qué quiero decir? Si ordeno el tiempo que Dios me da es para Él. Yo debo ordenarlo. Y Él debe ser el Señor de mi tiempo porque todo lo que hago es para Él. Jesús también tiene que ser el Señor de mis bienes, de todo lo que tengo. Siempre consideramos que lo que tengo es de mi pertenencia. Lucas 14:33 nos dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiso decir Jesús? Que lo que ahora tengo ya no es mío, no me pertenece. Yo solo paso a ser un administrador. No puedo hacer nada, no puedo disponer de estas cosas sin permiso del dueño. Y esto es bueno, porque me libera del afán de este mundo, del espíritu de egoísmo que hay en el mundo que produce tanto desorden en el hogar, en las familias, en la sociedad, tratando de alcanzar cosas. Nuestro pensamiento debería ser, gracias Dios por la casa que me diste, gracias Dios por el auto que me permitís manejar, gracias Dios por el trabajo, gracias por el sueldo que tengo. Ayúdame a administrar con gracia y con sabiduría todo lo que es tuyo. Y esto nos lleva a un principio de generosidad, donde no tengo miedo de perder nada, porque nada es mío. ¿Qué puedo perder si nada es mío? Una manera práctica de mostrar que Jesús es el Señor de mis bienes es con el diezmo. El diezmo es el 10% de mis ingresos, ¿no? He escuchado discutir mucho acerca de esto, del diezmo. No, que solo pertenece al Antiguo Testamento, pero ¿saben que fue dado antes que la ley de Moisés? Abraham fue el primero en dar el diezmo, aún antes que Moisés.
Uno de los mandamientos dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, en Marcos 12:30, el primer mandamiento. ¿Cómo puedo amar a Dios con todas mis fuerzas? Bueno, la manera de hacerlo es con el fruto de tu trabajo. Y el fruto de tu trabajo es el 10% de lo que vos ganás. Es la manera de amar a Dios. Algunos podrán pensar, pero ¿cómo? Si apenas lo que alcanzo, si apenas lo que gano me alcanza para vivir. Si doy el 10% me quedo corto. Pero sabes que las matemáticas de Dios son diferentes a las nuestras. Nosotros multiplicamos 20 por 0 y es 0. Pero Dios es capaz de multiplicar por 0 y dar un resultado positivo. Él dice que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Ven? Dios multiplica por 0 y da positivo. Así cuando nosotros entregamos nuestros bienes al Señor, nos transformamos en administrador. Y Él hace que estos bienes prosperen. Él hace que estos bienes no se acaben. Porque Dios es el Señor de todas las cosas. En este comportamiento en el reino también tenemos que dejar que Jesús sea el Señor en nuestro hogar. Hay un concepto equivocado de que a veces somos iglesia o somos discípulos cuando estamos reunidos en el templo y que llamamos a veces al trabajo vida secular o trabajo secular o la familia secular. Y esto lleva a la idea de que cuando estoy en mi casa o en el trabajo puedo tener otro comportamiento. Y que solo cuando estoy reunido con el pueblo de Dios es que tengo que tener un comportamiento cristiano. Bueno, esto pasa porque a veces llegamos a dividir las cosas, las personas, y llegamos a decir la vida secular, la vida sagrada, lo espiritual, lo físico, lo eterno, lo temporal, y pensamos que a Dios solo le interesa lo que hago cuando oro o cuando estoy reunido con los hermanos. Pero la verdad que no. A Dios le interesa todo. Todo lo nuestro, porque no podemos tener vidas separadas. Nuestra conducta no puede ser diferente en un lado y en otro. Tenemos que tener siempre la misma conducta. Por eso en mi hogar Jesús debe ser el Señor de mi hogar. Y hay 4 principios que nos ayudan a ver y a mantener a Jesús como el Señor de mi hogar. Primero es para las esposas. Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y esta es una actitud interior que se manifiesta exteriormente con el respeto, con la obediencia, con ser esta ayuda idónea que necesita el esposo. Y no pensar que porque está sujeta es menos, para nada. Dios nunca lo ve así. Esta sujeción no compite con el marido, sino que lo complementa, se solidariza con él y aporta toda su sabiduría, toda su capacidad para que logren el objetivo en común. El principio para los maridos es que en Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí misma por ella. El principio y el mandamiento para el hombre es amar. Pedro dice que debemos tratarlas como vaso frágil. El comportamiento del marido no debe ser en respuesta a la conducta de la esposa, sino que la responsabilidad del esposo es amarla, darle un buen trato, velar por ella, proveerla, cuidarla, protegerla, guiar a la familia en una convivencia amistosa, donde todos los que participan en la familia se puedan desarrollar. ¿Qué principio este para los hombres? Hay un principio para los hijos también. En Efesios 6 dice, hijos, obedeced a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Si Cristo reina en la vida de los hijos, la principal tarea en el hogar es obedecer. Y esta obediencia no debe ser de mala gana, porque ahí no hay honra, sino debe ser hecha con gusto, con ánimo, porque entonces sí hay honra.
En el Antiguo Testamento, un hijo desobediente y contumaz y rebelde podía llegar a ser apedreado. Sus padres podían denunciarlo y él podía llegar a ser apedreado. ¿Por qué este castigo tan tremendo para los hijos? ¿Por qué tan severo? Bueno, porque este principio de desobediencia a los padres es finalmente desobediencia a Dios. Así que si los hijos no obedecen a los padres, no están desobedeciendo a los padres, sino están desobedeciendo a Dios, finalmente. La Escritura pone a la desobediencia a los padres como cosas que no convienen y lo asemeja a los soberbios. Cuán importante es la obediencia de los hijos a los padres y cuánta bendición va a traer a sus vidas. Así que si vos sos hijo, obedece a tu padre porque vas a tener bendición. Y el cuarto principio es para los padres, que dice en Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto no significa que no deben ser corregidos o enseñados, sino que ni tampoco que se debe ceder a los caprichos. Significa que no hay que abusar de nuestra autoridad como padre, que no tenemos que ser rígidos en lo que no corresponda. Nuestra función es enseñar, es guiar, es enseñarle a vivir a nuestros hijos. Y esto es lo que tenemos que hacer como padres. Jesucristo es el Rey. Y Él es el Rey del universo. Él reina sobre la naturaleza. En cierta oportunidad los discípulos entraron en la barca, Jesús se durmió y una tormenta muy intensa se desató. Y la barca estaba para naufragar. Y los discípulos le dijeron: Maestro, despierta porque perecemos. Jesús se despertó y dijo al mar: enmudece, calla. Y se hizo grande bonanza. Y los discípulos se preguntaron: ¿quién es este? Este es Jesús, el Señor de la naturaleza. Y Jesús es el Señor de la naturaleza y es el que gobierna la naturaleza. Y la vida sigue porque Él la sustenta. Jesús es el Señor en el reino de los vivientes. Cuando escucharon predicar y enseñar a Jesús, decían: ¿quién es este? En muchas ocasiones vinieron leprosos, ciegos, cojos, y Jesús los sanó. Una vez sanó a un paralítico y le dijo: tus pecados son perdonados. Y además le dijo: levántate y anda. Y la gente volvió a preguntar: ¿quién es este? Este es Jesús, el Señor de los vivientes, el Señor de las personas que viven. Jesús también es el Señor sobre los demonios. En una ocasión, Jesús, estando en la región de los Gadarenos, se encontró con un endemoniado. Y los demonios gritaban: ¿qué tienes con nosotros, hijos de David? ¿Por qué has venido a atormentarnos? Por favor, déjanos. Los demonios reconocían la autoridad, reconocían a Jesús como el Señor. Y Él los echó fuera. ¿Y saben qué hicieron los demonios? Obedecieron. ¿Por qué? Porque Jesús es el Señor. ¿Saben que Jesús también es el Señor sobre el reino de los muertos? Jesús tenía un amigo llamado Lázaro. La Biblia dice que vivía en Betania, pero que un día enfermó y murió. Y lo llamativo es que a Jesús le avisaron cuando él todavía estaba vivo. ¿Y saben qué hizo? Esperó que muriera. Y luego fue a verlo. Las hermanas de Lázaro lo recibieron y le dijeron, digo yo, de manera haciéndole como algún reproche, y le dijeron: si hubieras estado aquí, él no habría muerto. Las hermanas sabían que Jesús podía sanar a los enfermos, pero las hermanas no sabían que Jesús podía resucitar a los muertos. Y en esta conversación Jesús le dijo
a María y a Marta que Lázaro iba a resucitar. Y ellas le respondieron, sí, Señor, sabemos que va a resucitar en el día postrero. Pero Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús preguntó, ¿dónde estaba el sepulcro? Porque querían y que quitaran la piedra. Pero las hermanas también les molestó un poco y les dijo, Señor, ya hace 4 días que lleva muerto. Sabes que cuando comienza la muerte empieza un proceso de descomposición. Y lo primero que ocurre es lo que la ciencia médica llama el rigor mortis. Entre 2 y las 6 horas de haber muerto la persona se pone rígida. Y este es el primer paso de descomposición. Luego hay una autolisis, hay una destrucción de las células, hay una acción de las bacterias y en 72 horas el cuerpo empieza a despedir olor. Por eso le dijeron, Señor, el cuerpo ya está descompuesto, ¿qué quieres hacer? Pero Jesús pidió que quitaran la piedra. Y aunque el cuerpo de Lázaro estaba en un estado avanzado ya de putrefacción, sin embargo, bastó una sola palabra de Jesús para que todo este proceso retrocediera y otra vez hubiera vida, otra vez cada célula, cada proceso metabólico, cada enzima, cada órgano, otra vez estaba vivo. ¿Por qué? Porque el Señor dio la orden. ¿Y sabes qué hizo el cuerpo de Lázaro? Simplemente obedeció. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor sobre el reino de los ángeles. Cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, un ángel lo asistía. Cuando fueron a buscarlo, Pedro sacó su espada e intentó defender a Jesús. Y le dijo, y Jesús le dijo, ¿crees que no puedo pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles? Creo que un solo ángel hubiera bastado, ¿no? Saben que las legiones más o menos son entre 4.000 y 6.000 soldados. Y más o menos serían unos 48.000 o 72.000 ángeles que Jesús podría haber pedido. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Él reina sobre todo el mundo espiritual. Jesús es el Señor de los gobiernos. Cuando Jesús habló con Poncio Pilatos antes de su crucifixión, Jesús le dijo a Pilatos que él no tendría ninguna autoridad sobre él si no le hubiera sido dada de arriba. Y Pilatos preguntó, ¿quién es este? Por más que nos pese, todos los gobiernos son puestos por Dios. Y finalmente quisiera preguntarte y preguntarme, ¿quién es Jesús? Y digo, es Dios hecho hombre. En Filipenses 2:5 dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Y esto habla de la existencia previa de Jesús. Juan dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y a pesar de esto no estimó, no valoró, no tomó en cuenta que Él era Dios. No tomó en cuenta su posición como algo a que aferrarse, como una excusa, como una excepción para no hacer, sino que se despojó a sí mismo. Qué difícil parece esto, pero podemos decirlo de este modo, que Cristo es a la vez Dios y a la vez es hombre. Él se despojó de algunos atributos como Dios, como su omnipresencia, y tomó un cuerpo. Le agregó a su deidad humanidad. Dios se puso en la piel del hombre. Al revés de Adán. Adán quiso ser como Dios. Así se lo presentó Satanás. Seréis como Dios. Pero ahora Dios quería ser como Adán. Ahora Jesús quería ser como Adán. Por esto las Escrituras lo llaman el postrer Adán. Hay tantos seres en la creación, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, seres vivientes y otros tantos seres de la creación tan distintos, grandes, pequeños, en esta gran diversidad de la creación de Dios.
Sin embargo, Él quiso hacerse hombre, identificarse con nosotros. ¿Cómo se arriesgó Jesús al hacerse hombre? Se expuso a la tentación. Y si el hombre no quería saber nada con Él, Él invirtió todo lo que tenía, toda su eternidad, por nosotros. ¿Saben quién es el dueño del universo? El centro del universo. Es un hombre. Es Dios que se hizo hombre. Es Jesús. Por eso cuando Él resucitó, otra vez tomó un cuerpo de hombre, glorificado. Y así se le presenta a Juan en Apocalipsis, como con cuerpo de hombre. Y toda la eternidad Él seguirá siendo hombre. No será ángel ni arcángel, solo hombre. Él no se disfrazó de hombre por un tiempo. No fue hombre por un ratito, sino que sigue siendo Dios y sigue siendo hombre. ¿Quién es Jesús? Es el vencedor. Él venció la muerte, venció a Satanás, venció la tentación, venció la corriente de este mundo. ¿Y saben cómo lo hizo? Lo hizo como hombre, en el poder del Espíritu. En Apocalipsis se lo presenta como un cordero y un león. Parecía como un cordero sacrificado, inmolado, dice la Escritura, porque aún tiene las marcas del sacrificio. Es como si esto se estuviera realizando. Es tan fresco, es como que está muy presente en el trono de Dios. Sin embargo, no es un pobre corderito que está ahí herido, sino es un león, es un rey. Y esta combinación única de león soberano y de cordero del sacrificio, esto nos muestra quién es Él y lo que ha hecho. Y estas cosas lo habilitan para ser el Señor de todo. ¿Quién es Jesús? Él es la razón de todo. Juan comenzó en su evangelio de una forma única. Cuando Marcos escribió su relato sobre Jesús, comenzó cuando Jesús tenía 30 años de edad, ya que este era el momento en que apareció en la vida pública. Mateo va un poco más atrás en su evangelio y decidió incluir la concepción y el nacimiento de Jesús. Y como era judío, llegó con su genealogía hasta Abraham. Lucas sintió que, como Jesús era el Hijo del Hombre, debía ser visto como un ser humano y que pertenecía a toda la raza humana. Y por eso en su genealogía llegó hasta Adán. Pero Juan decide comenzar antes, enfatizando que Jesús existía aún antes de la creación, porque Él es Dios. Así que toma las palabras de Génesis 1:1 como base para la apertura de su evangelio y dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Pero ¿cómo podemos llamar a Jesús antes del nacimiento? Estamos acostumbrados a hablar de Jesús, pero nos olvidamos que este es el nombre nuevo que el ángel vino y le dio a los padres de Jesús para que lo llamaran. Entonces, ¿qué era antes? Juan tiene que escribir de alguien que existía en el principio mismo. ¿Cómo podría llamarlo? Y Juan escogió un nombre y lo llama el Logos, que traducido es palabra o verbo. ¿Qué quiere decir Logos? Bueno, por ahí un poco de historia nos ayudaría a explicar esto. Y este concepto tiene un significado muy particular. En el año 600, en la ciudad de Éfeso, vivía un hombre que se llamaba Heraclito, que fue reconocido como el fundador de la ciencia. Y este hombre tenía esta necesidad de la investigación científica. E investigó el mundo natural, preguntando el cómo y el porqué de las cosas, de por qué ocurrían las cosas, de por qué eran las cosas así. Entonces buscó patrones, leyes.
para ver si podía haber alguna lógica detrás de cada cosa del mundo natural. Y para usar esto usó la palabra logos, la razón del porqué, el propósito detrás de lo que ocurría. Y así cuando miraba la vida decía bios y buscaba el logos. O cuando miraba el clima decía meteoro y buscaba el logos. Esto es lo que hoy aparece en nuestras palabras en diferentes áreas de la ciencia, como la biología, la meteorología, la geología, la sociología. Heráclito decía que el logos era la razón del porqué. Y todas las ramas de las ciencias buscan el logos, la razón del por qué las cosas son como son. Y Juan dice, dándose cuenta de esto, dice, Jesús es la razón del por qué todo ocurrió. Todo el universo fue hecho por Él y para Él. Todo se resume en Él. Él es la razón del por qué. Jesús es la razón de todo lo que existe, de todo lo que pasa, de todo lo que pasará en el futuro. Jesús es 100% hombre, 100% Dios, y Él vivió en el poder del Espíritu. E igual tenemos que vivir nosotros. Por esto podemos decir que Jesús es el Señor de todo. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Señor de todo. ¿Tomarás a Jesús como el Señor de tu vida? Si aún Él no es el Señor de tu vida, tiene que ser el Señor de tu vida, porque Él es la razón de todo. No hay otra razón. Jesucristo es el Señor. Y este es el día para que vos tomes a Jesús como el Señor de tu vida. Una familia de muchos hijos semejantes a Jesús, llevando su palabra en unidad y gracia al mundo que el Padre tanto